licenciado Dante Juárez, licenciado en Administración en Finanzas y capacitador externo de la Secretaría del Trabajo hace más de 10 años, así como exbombero de Naucalpan, de aquí del Estado de México, y consultor y gestor en protección civil, así como fundador y director de CISEM. Manejo de cargas manuales. Okay. Las condiciones de seguridad de todos los centros de trabajo es ubicar rutas de evacuación, así como zonas de menor riesgo, sanitarios y el uso de los teléfonos celulares. Esta parte tiene que ver, todo que ver con la norma 36-1, factor ergonómico psicosocial, ¿sí? De análisis, prevención y control de manejo manual de cargas. Casan en ambas normas. En las 6 tiene también su parte de la NOM 17, equipo de protección personal, que vamos a estar viendo, que pueden encontrar también en nuestra plataforma, completamente arriba los videos. Tiene que ver también con la norma 30, servicios preventivos de seguridad y salud en el trabajo. Y el objetivo especialmente de esta norma es establecer los elementos para identificar y prevenir y controlar los factores de riesgo ergonómico en los centros de trabajo derivados de cualquier tipo de manipulación de cargas sin maquinaria, porque también norma 6 abarca maquinaria, que puede ser montacargas, patín, ¿sí? Jenny, el uso de plataformas de elevación, pero en esta vez vamos a ver el enfoque de cargas manuales. Efecto de prevenir y alteraciones en la salud de los trabajadores. Como definiciones básicas, en esta imagen podemos ver algunos ejemplos de las condiciones laborales de trabajo, como su nombre lo indica, condiciones inseguras, son aquellas que derivan de la inobservancia o desatención de los procedimientos o medidas de seguridad y que pueden conllevar la ocurrencia de incidentes, accidentes y enfermedades de trabajo o daños materiales en los mismos. ¿Ok? O sea, a ciencia cierta, podemos ver esta parte, que todo lo que se diga un acto inseguro tiene que ver con la persona, se está poniendo a sí mismo en riesgo, ¿sí? Una condición insegura está proveída por el lugar donde estamos trabajando. Claro que tiene que ver, como bien comentan, la nula visibilidad, o tiene todo que ver, ¿no? Ya la gente que nos dedicamos a la seguridad integral, como el ingeniero licenciado Fermín, ¿sí? Y un servidor, llegas a un lugar y empiezas a ver las situaciones, ¿no? Empiezas a ver que aquí falta un señalamiento, no hay un extintor, no hay hidrantes, no hay una serie de cosas, y se te hace un ojo clínico. Que este ojo es lo que pretendo que ustedes empiecen a formar, ¿sí? Asistencia. Definiciones. Capacidad de carga es el peso en kilogramos o toneladas que una máquina o dispositivo mecánico es capaz de levantar o bajar sin que ninguna de sus partes sufra un deterioro. También es parte de la norma 6, capacidades de carga, y lo vemos en todo momento. No sé, por ejemplo, los montacarguistas, a un cliente mío le acaba de suceder, simplemente por no tomar en cuenta lo que dicta la norma. Lo que nos dictan las normas no es otra cosa, muchachos, y señorita, no es otra cosa, chicos, que un piso techo de lo que debo y no debo hacer.
¿no? Lo vamos a ver al ratito más a fondo en la norma 35, pero lo que yo les comento en esta parte es, es un piso techo lo que debo y no debo hacer. Mientras yo me mantenga bajo el margen de las normas, créanme que no voy a tener absolutamente ningún problema ni de salud, ni de situaciones de perder mi trabajo por rescisión de contrato por incumplimiento de mis funciones o por negligencia. ¿Ok? Ahorita les puedo comentar que pues sí es obligación del patrón, ahorita lo vamos a ir viendo, el capacitarnos. Sin embargo, pues hay una negligencia. Ejemplo, mi cliente pues se les capacitó en octubre del año pasado en uso seguro de montacargas, lo cual nos dicta la norma que hay que hacer un checklist diario. Ujú. Ese checklist diario se tiene que evaluar el equipo, obviamente, ¿sí? Y se tiene que evaluar y hay que hacer una serie de protocolos. Cada que realizamos una carga o una estiva en rack, tenemos que verificar cuánto es lo que nos está, por ley, por norma, lo que nos está permitido cargar y cómo funciona la física a través de los grados de inclinación o de altura del mástil. Si yo hago caso omiso, pues pasa lo que pasó con mi cliente, se duplicó la carga y se le cayó la carga hacia enfrente y se volcó el montacargas. ¿Ok? Eso acaba de pasar la semana pasada. ¿Ok? Entonces, pues a todo el mundo nos mete en jaque, a la gente que nos dedicamos a la seguridad, no diste bien la capacitación, el de seguridad no está haciendo bien su trabajo, o qué está pasando. No, simplemente se le dio capacitación y hizo caso omiso de lo que se le virtió en ella. Obviamente es rescisión de contrato, ¿ok? Y ahí no hay prestaciones ni nada, o sea, pierdes beneficios porque el patrón está obligado a darte una capacitación, pero si aún así haces lo que tú consideras pertinente, como, como dicen los agentes de tránsito, ¿no? La omisión o el desconocimiento de la ley no te exime de ella, ¿no? Y aquí pues están dotando de la información necesaria, hay que aplicarla. De lo contrario, pues podemos terminar pues hasta en una situación de riesgo nosotros mismos, ¿no? ¿Por qué? Porque yo creo que nadie sale de su casa diciendo hoy va a ser mi último día de trabajo, hoy voy a ser prensado, hoy voy a ser amputado. Nadie salimos de nuestras casas pensando eso. Pero de nosotros depende que tengamos una correcta ejecución y que podamos cuidar también a nuestro compañero. Todos somos vigías de la seguridad. Creo que si a mí me sucediera un accidente, quisiera que mi compañero esté al pendiente y que esté eh, súper, pues por lo menos que sepa qué hacer, el protocolo de actuación o plan de emergencia y a lo mejor los primeros auxilios, ¿no? En caso de que el personal médico no se encuentre disponible. ¿Ok? Entonces, vamos a seguir con definiciones. Me fui muy rápido, pero yo creo que es importante. Estivas es el apilamiento de materiales o contenedores uno encima del otro de modo ordenado a nivel de piso o en tarimas, estructuras o plataformas. Definición de manejo de materiales. La acción de levantar, bajar, jalar, empujar, trasladar, transportar y o estivar materiales de manera manual, ¿sí? O bien con la ayuda un dispositivo, alguna maquinaria. Empujar, jalar o arrastrar cualquier tipo de tracción de cargas son las actividades o tareas que nos empujan o arrastrar una carga de manera manual, con o sin ayuda de equipos auxiliares, como lo es un diablito, por ejemplo, en donde la dirección de la fuerza resultante fundamental es horizontal. Durante la tracción, la fuerza es dirigida hacia el cuerpo, el empuje y se aleja del cuerpo. ¿Okay? Equipos auxiliares son todos los vehículos de una, dos o más ruedas sin locomoción propia que se utilizan como apoyo para la carga manual en el transporte de material a granel o empaquetado a distancia relativamente cortas, que son soportados parcialmente
o impulsados por los trabajadores para efectos de dicha norma. Son equipos auxiliares, ¿ok? Quedan incluidas las carretillas, diablitos, patines, entre otros, de no locomoción. Aquí tenemos, pues, un ejemplo de lo que son equipos auxiliares. ¿Sí? Definición de fatiga o fatiga de trabajo. La manifestación mental o física, local o general, no patológica, sobre el sobreesfuerzo excesivo físico completamente reversible con el descanso. Esto es fatiga. Factores de riesgo ergonómico son aquellos que se pueden conllevar a un sobreesfuerzo físico o movimientos repetitivos todo el día, posturas forzadas, a consecuencia de los errores, accidentes y enfermedades de trabajo, derivado del diseño de las instalaciones, maquinaria, equipo de herramienta o bien puestos de trabajo. Levantar y bajar cargas, aquellas actividades, tareas realizadas de forma manual, sin ayuda de la maquinaria que producen un momento de fuerza sobre la columna vertebral o bien sobre las extremidades superiores e inferiores, sin importar la dirección del levantamiento. La fuerza se realiza contra la gravedad o bien a favor de ella, y hay que saber utilizarla de manera correcta para poder realizar el movimiento. Aquí estamos viendo el movimiento que es del pecho hacia arriba de los hombros, ¿sí? Y está utilizando una correcta postura en cuanto a las piernas en compás, ¿sí? Realizando un push con la espalda recta hacia arriba de la cabeza y poder apilar la carga, y de manera contraria, pues igual utilizar la gravedad a nuestra forma. Definición de trastorno musculoesquelético laboral: aquella lesión o enfermedad del sistema osteomuscular y del tejido conjuntivo causado por la exposición a factores de riesgo ergonómico, que tal vez eh, a, su, a su paso pues deje serios daños y tal vez irreversibles si se practica por muchos años. ¿Sí? La definición de manejo manual de cargas o cargas manuales, que es lo mismo. La actividad que desarrolla uno, ¿sí?, o varios trabajadores para levantar, bajar, empujar, jalar, transportar o estivar materiales empleando su fuerza física o no usando equipo auxiliar. Se considera como carga aquella con una masa mayor o igual a 3 kilogramos. Maquinaria, en definición, es un conjunto de maquinarias, vehículos, equipos que se emplean para levantar, bajar, jalar, trasladar, transportar y o estivar materiales para efectos de la presente norma. Quedan incluidos como tales los polipastos, malacates, montacargas, grúas, transportadores y cargadores frontales o una combinación de los mismos. Es importante las definiciones porque de ahí va a partir todo, sobre todo si no tengo el expertise. De ahí parte todo, cómo definimos cada cosa. ¿Ok? Nivel de riesgo. Es importantísimo la jerarquización de probabilidad de que ocurra un daño. Esto lo hacemos a través de un análisis de vulnerabilidad o riesgo. ¿Sí? Ejemplo, si yo realizo la carga, levanto la carga lejos, los brazos lejos de mi tórax, los brazos se inclinan hacia afuera del cuerpo y el torso se inclina hacia adelante, puedo tener una lesión lumbar. Riesgo altísimo, ¿no? O alto. ¿Ok? Si yo realizo un levantamiento con el torso inclinado hacia adelante, forzo mi columna vertebral, ¿sí?, mis discos se pueden desalinear y el riesgo es moderado. Cuando los brazos están alejados, ¿sí?, del torso, ¿sí?, y la espalda recta, el riesgo es moderado. Y bien, cuando realizo una carga desde abajo, con los brazos alineados a mi tórax, a mi tronco,
¿sí? Verticalmente y con el torso erguido, el riesgo es nulo, ¿ok? O inexistente. Definición de sobreesfuerzo físico serían la consecuencia de aplicar fuerza que supera la capacidad del trabajador y excediendo los límites de fuerza. Frecuencia, duración y posturas para realizar cargas, levantar, empujar o trasladar, estivar cualquier tipo de materiales que provoque un trastorno musculoesquelético laboral. Y ustedes dirán, pues, ¿dónde veo o qué parámetros tengo para saber si es un sobreesfuerzo o no es un sobreesfuerzo? Bueno, lo vamos a ver un poquito más adelante a detalle. ¿Okay? Al transportar las cargas, aquellas actividades o tareas que se consisten en mover una carga horizontalmente de un punto, del punto A al punto B, mientras se sostiene únicamente mediante la fuerza humana, ¿ok? O sea, transportar cargas. Con equipos auxiliares ya vimos que son equipos auxiliares. Vigilancia a la salud de los trabajadores. Esta actividad sistémica realizada por un médico o afín, cuya finalidad es verificar las condiciones de salud del personal al inicio de su vida laboral en la organización, a fin de determinar si existe algún impedimento para desempeñar tal o cual puesto, o bien vigilar periódicamente, anualmente, para ser preciso, si su salud ha sufrido alteraciones que requieran una nueva valoración para continuar desempeñando sus actividades. Y esto es para protección de todos, no nada más de ustedes o no nada más del patrón, es para protección de todos. ¿Sí? Ahora sí, vámonos a las obligaciones del patrón. Contar con el análisis de los factores de riesgo ergonómico debido al manejo manual de cargas. ¿Sí? No tenemos, aquí en la imagen, pues, aparte de la mala postura, pues no tenemos ningún tipo de equipo de protección personal. Otra obligación del patrón es vigilancia de la salud de los trabajadores ocupacionalmente expuestos, conforme a lo que informan los trabajadores sobre las poses o alteraciones a la salud que puedan tener o hayan tenido, ¿sí?, durante un periodo de trabajo de X número de horas. ¿Okay? Otra de las obligaciones del patrón es proporcionar capacitación y adiestramiento, que es por eso estamos aquí el día de hoy, ¿sí? Personalmente, ocupacionalmente expuestos sobre los procedimientos de seguridad y las prácticas del trabajo seguro, ¿sí?, de salud en el trabajo y seguridad e higiene, que también tiene que ver esta norma con la norma 37. No es nueva, también la vamos a tener en el portal, por si les interesa. Esa norma es nueva, norma 37. ¿Cuáles son las obligaciones para mí como trabajador o como empleado? Dar aviso inmediato al patrón o a la Comisión de Seguridad e Higiene sobre las condiciones inseguras que adviertan durante el desarrollo de dichas actividades. Es lo que yo les comento. Hay cierta resistencia, ¿no? De ciertos códigos de varones, ¿no? Que o bien no permito que nadie me diga nada, o si alguien va y le comenta al personal de seguridad o al personal médico que están realizando una carga inadecuada, pues lo primero que pienso es ya fue de chismoso, ya ese lleva y trae. Entonces, debemos de eliminar esa parte porque todos somos vigías de la seguridad. O sea, yo le puedo decir, compañero, compañero lo está haciendo de una manera incorrecta. Obviamente, si me dirijo con el compañero, no, pues la verdad estás bien burro, estás bien imbécil, no sé, contigo no das una, pues obviamente que se va a molestar, ¿verdad? Cualquier parecido con la realidad es mera coincidencia, ¿eh? Es mera coincidencia. Ni coloreados ni grabados, ¿sí? Obviamente que si le digo, oye, compañero,
se realiza de esta manera, yo te recomendaría que lo hicieras así. Seguramente me va a escuchar, ¿ok? Todos Lo somos, va a hacer. es correcto, exactamente. Otras de las obligaciones para mí como trabajador son las 5 S. Esto es un curso completo, pero bueno, nada más vamos a ver las definiciones y el sentido de orientación o el diagrama de flujo, por así decirlo. Mantener ordenados y limpios sus lugares de trabajo y áreas comunes. Más del 80% de los accidentes o situaciones en el trabajo son por no tener una correcta limpieza ni organización. Bien. De ahí parte, de ahí parte. Se los prometo que no saben cuántas situaciones se van a ahorrar y aparte van a trabajar mejor teniendo su lugar de trabajo donde se desenvuelven limpio y organizado. 5 S viene de Japón esta técnica y las 5 S es por su nombre en japonés. Seiri, Seiton, Shiso, Shikitetsu, Shitsuke. Por eso son 5 S, que en español se diría de la siguiente manera. Primero, organizar. Segundo, ordenar, que no es lo mismo. ¿Sí? Organizamos a nuestro equipo, organizamos a nuestra gente, organizamos al personal, organizamos los materiales y ordeno las herramientas, los andamios, lo que ocupe yo a nivel operativo, limpio, ¿sí? El área de trabajo, por ahí trabajos en alturas, hay un video cuando doy trabajos en alturas que por no señalizar el área, el empleado, por la flojera, literalmente estaba en una escalera de tijera a unos 6 metros y por la flojera de no delimitar área y no quitar una maceta que estaba ahí al lado, cayó y cayó. Montándose mucho. Exactamente, cayó de espaldas en la maceta y perdió la vida. Que si no, tal vez hubiera detonado máximo en una fractura y listo. Pero como cayó de espaldas en la maceta, pues perdió la vida. Y es así de simple, o sea, nada, todo por no quitar una maceta, ¿no? Limpiar, estandarizar. ¿Qué vamos a estandarizar? Los procesos, ¿sí? Y todo esto lo vamos a mantener para que pueda haber un correcto flujo de 5 S. Ujú. Vamos a ver este video, por favor. ¿Sí se escucha? Sí. Las molestias en la espalda constituyen una de las dolencias más frecuentes asociadas con el trabajo en construcción. Generalmente las lesiones en la columna son causadas por hábitos incorrectos realizados durante el movimiento de materiales y objetos. A continuación, mostraremos algunos consejos y técnicas que le permitirán desarrollar su trabajo de manera correcta con el fin de prevenir lesiones. Antes de nada, es importante recordar el uso del equipo de protección individual adecuado a esta tarea. Utilice calzado apropiado que ofrezca una buena superficie de apoyo y que posea características antideslizantes. Y use siempre guantes para evitar lesiones en sus manos. Técnicas de levantamiento. Antes de trasladar un peso, planifique su tarea. Seleccione el recorrido más corto. Revise el trayecto y elimine todos los obstáculos que encuentre a su paso, dejando el espacio suficiente para pasar cómodamente. Si detecta obstáculos que no puede eliminar del recorrido, recuerde dónde se encuentran. A continuación, evalúe las características de la carga. Examine el objeto que va a levantar para valorar su peso y centro de gravedad. Si la carga resulta muy pesada y excede su capacidad, no lo levante. Solicite ayuda a otros trabajadores y, en lo posible, utilice medios mecánicos para facilitar el traslado. Levantamiento por debajo de la línea de la cintura. Para levantar cargas que se encuentran por debajo de su cintura, siga estos consejos. Sitúese de frente y lo más cerca posible del objeto. Separe los pies levemente para tener una buena superficie de sustentación, tratando de mantener apoyada toda la planta de los pies y evitando levantar los talones. Mantenga un pie levemente adelantado.
Como regla general, flexione las rodillas y colóquese en cuclillas, manteniendo la espalda lo más recta y erguida posible. Tome siempre la carga con la palma de las manos. Si utiliza solo los dedos, puede lesionar sus tendones. Una vez tenga firmemente sujeta la carga con la palma de las manos, realice una inspiración para contraer los músculos abdominales y antes de levantarla, acérquela bien a su cuerpo. Use siempre sus piernas para levantar el peso. El esfuerzo muscular debe ser realizado con suavidad. Levante el peso haciendo fuerza con los músculos de las piernas, manteniendo la espalda lo más erguida posible. Nunca gire la columna mientras está sosteniendo un peso. La rotación de cintura es uno de los movimientos más perjudiciales para la espalda. Para girar, hágalo siempre con los pies manteniendo una postura erguida. Notará que el trabajo resulta más fácil y evitará serias lesiones. Nunca flexione la columna de forma extrema hacia adelante. Esta postura supone una sobrecarga para los músculos y presiona sus discos intervertebrales, lo que puede ocasionar dolorosas lesiones. Recuerde flexionar las rodillas, mantener su espalda lo más erguida posible y hacer fuerza con los músculos de sus piernas. Levantamiento de cargas entre la cintura y los hombros. Para cargas situadas a una altura desde su cintura hasta los hombros, estas sencillas recomendaciones le evitarán graves lesiones de espalda. Sitúese siempre de frente y lo más cerca posible de la carga. Tome la carga con la palma de las manos y acérquela a su cuerpo. Realice una inspiración para contraer los músculos abdominales y con los brazos siempre flexionados, sostenga el peso manteniendo la... Se bugueó, pero Cargas bueno. entre la cintura y los hombros. Para cargas situadas a una altura desde su cintura hasta los hombros, estas sencillas recomendaciones le evitarán graves lesiones de espalda. Sitúese siempre de frente y lo más cerca posible de la carga. Tome la carga con la palma de las manos y acérquela a su cuerpo. Realice una inspiración para contraer los músculos abdominales y con los brazos siempre flexionados, sostenga el peso manteniendo la respiración. Nunca levante el peso con los brazos extendidos. Esta postura sobrecarga innecesariamente los músculos de la espalda, pudiendo causar lesiones permanentes en su columna. Levantamiento de cargas por encima de los hombros. Si la carga está situada por encima del nivel de los hombros, es conveniente no moverla. En estos casos, busque una plataforma para elevarse hasta que el objeto esté al nivel de su cintura. Ok. Ya vimos las obligaciones del patrón. Ahora vamos las obligaciones para mí como trabajador. Participar en las capacitaciones y adiestramiento. ¿Ok? Eventos de información que el patrón proporcione. Informar al patrón sobre las afectaciones a su salud o sus posibles limitaciones para la realización de sus actividades. Análisis de los factores de riesgo ergonómico debido a un manejo manual de cargas. Primero, como primer paso y sobre todo el personal de la salud o encargado de la seguridad, es la identificación del tipo de actividades que conllevan a tener factores de riesgo ergonómico debido al manejo manual de cargas. Es decir, que implique levantar, bajar, trasladar o empujar materiales o estivar cargas. ¿Ok? Análisis de los factores de riesgo ergonómico debido al manejo manual de cargas. La descripción de dichas actividades. Este es el proceso que hay que realizar. Primero las cacho, luego las describo, ¿sí? Después mido con qué frecuencia se realiza la actividad y el tiempo de duración de dichas actividades, ¿ok? Porque de ahí, de ese análisis, me va a resultar las mejoras. Medidas de prevención y control de los factores de riesgo ergonómico por los manejos manuales de cargas. Las actividades deberán ser realizadas por trabajadores que cuenten con la aptitud física avalada por un médico. ¿Ok? ¿Por qué? Porque muchas de las veces no están aptos para realizar dichas actividades y pues se pueden colocar en otra área, ¿no? No necesariamente en el manejo manual de cargas.
Para desarrollar actividades que involucren manejo manual de cargas deberán contar un procedimiento de seguridad. ¿Qué me refiero con esto? Fuerza aplicada horizontal y vertical y la cantidad de movimientos por minuto. Ahí vamos a delimitar la frecuencia del movimiento. Tiempo total de la actividad, o sea, el tiempo, o sea, si trabajo 8 horas, no las 8 horas estoy en movimiento de fuerza aplicada, ¿estamos de acuerdo? Por ejemplo, si cada hora eh, realizo el movimiento 40 minutos, pues estamos dentro del rango. Bueno, eso ya va a salir después del análisis, pero es un ejemplo que les estoy dando para que se den una idea. ¿Ok? Si al día no rebasamos la de 6 a 8 horas, pues no va a haber absolutamente ningún problema. ¿Ok? Así como las posturas que deben efectuarse bajo dichas actividades. Eh, También tenemos que tomar en cuenta las características de la carga, por ejemplo, dimensiones, formas, peso, estabilidad, ¿ok? Condiciones ambientales para que puedan incrementar o generar una situación de peligro. Ejemplo, ahorita con los calores, que está ya no sé ni en qué ola de calor vamos, pero pues ya está súper complejo el calor, pues pueden pasar muchas cosas dependiendo lo que estoy trasladando. Si estoy trasladando, no sé, un ejemplo, por hablar de algún ejemplo burdo, un tanque de gas LP y está bajo sometimiento del sol, pues seguramente va a duplicar su valor porque se expande, ¿ok? Debido a que las áreas son más calientes y el sobreesfuerzo físico pues va a ser más complejo. Todos estos factores se refiere esta parte del análisis. ¿Okay? Para desarrollar actividades que involucren manejo manual de cargas, se deberá contar con un procedimiento de seguridad. La trayectoria para el transporte de dichas cargas, en este caso, subiendo o bajando escaleras, rampas inclinadas, plataformas, vehículos de tránsito sobre superficies resbalosas o con obstáculos que puedan generar riesgo de caídas. ¿Okay? Por eso es que las botas de seguridad son a los tobillos para reforzar esta parte, pero si las uso sin abrochar las agujetas, pues ya perdieron totalmente su efecto o su propósito, que es salvaguardar nuestros tobillos. ¿Okay? Los materiales pues deben de ser dieléctricos, con casquillo, de poliuretano o de metal, dependiendo de la actividad. Pero bueno, eso lo vamos a ver en el tema de norma 17, EPP, equipo de protección personal, que también lo pueden encontrar en la plataforma posteriormente para que lo puedan consultar las veces que ustedes quieran. ¿Okay? Para desarrollar dichas actividades que involucren manejo manual de cargas, se deberá contar con un procedimiento de seguridad. ¿Ok? Las características también de los materiales en su caso, con énfasis a los peligros. ¿Por qué? Porque si estoy cargando algo que es irritante, corrosivo, inflamable, pues es doblemente peligroso o triplemente peligroso. Pero si no lo conozco, pues no voy a saber que es peligroso. ¿Okay? O si necesito equipo de protección especializado. Esto es un poquito de lo que es la norma 18, identificación de sustancias químicas peligrosas. Es nada más, pues digamos que generalmente, para que se den una idea, el primer pictograma, que es ¿sí? Nos habla de sustancias explosivas. ¿Okay? El segundo nos habla de sustancias inflamables. ¿Sí? El tercero nos habla de sustancias comburantes. ¿Sí? El cuarto nos habla de gas bajo presión contenida. El quinto nos habla de sustancias corrosivas. ¿Okay? Entonces aquí adherimos otra situación aparte
del equipo normal, pues debo de tener guantes especiales para líquidos inflamables o líquidos corrosivos o sustancias químicas peligrosas. En el número 6, peligro de irritación al inhalar y puede causar la muerte. El número 7, sustancias tóxicas. ¿Sí? Número 8, cancerígeno o mutágeno, daño grave a la salud. Y el último, dañino para el medio ambiente o bien el medio ambiente acuático. ¿Okay? Así ya podemos ver qué tipo, bajo estos pictogramas generales, qué tipo de sustancia es la que yo estoy trasladando y por ende, pues puedo correr más riesgo de lo normal, ¿no? ¿Ok? Tenemos que tener un procedimiento general para la atención a emergencias por el manejo y almacenamiento de materiales. ¿Ok? Ese procedimiento debe conllevar cuál es el mecanismo a seguir, a quién le tengo que avisar bajo las normas internas de la empresa con los principios de que debo de tener un plan de atención de emergencias. ¿Ok? El qué, el cómo y el cuándo lo tenemos que definir en base a la empresa. Ejemplo, tengo unos clientes que dicen que si alguien se lesiona, en este caso hablando por lesión por manejo de cargas, se le cayó una carga en el pie, un pallet, se lesionó la espalda, primero debe de pasar a enfermería. Si enfermería está disponible porque enfermería tiene varias actividades y varias plantas que cubrir, si está, pues se pasa a enfermería, si no está, pues se pasa a CGH, Seguridad de Higiene, y CGH avisa a Recursos Humanos y Recursos Humanos emite una autorización o no de que se pase a un nosocomio privado o hospitalización por parte del IMSS. ¿Ok? Ese es su protocolo, Correcto. título personal de esa empresa, pero pues cada empresa en base a lo que ellos creen y a lo que ellos piensan, pues hay diferentes, hay otras empresas que los choferes tienen luz verde de llevar en cualquier momento a los empleados lesionados al seguro, así sean choferes de carga, no importa, tienen luz verde de tomar vehículos propiedad de la organización y llevarlos, ¿no? Entonces, ahí depende de la organización, ¿no? Del qué y cómo y cuándo. Pero lo importante o lo que dicta la norma es que debo de tener un procedimiento general para la atención de emergencias por el almacenamiento de materiales. ¿Ok? Muy bien. También tengo que ver la parte donde tengo que tener medidas generales de seguridad. Disponer de al menos un extintor del tipo y capacidad específica para el fuego requerido, ¿no? Pues es el más, hay muchos tipos de extintores, pues es el más común, por así decirlo, que es de polvo químico seco, PQS, que su compuesto es de fosfato monoamónico y que son para tipos de fuego A, B y C, o sea, para basura, papel, madera, líquidos, grasas inflamables, vegetales o animales y equipo eléctrico o electrónico. ¿Vale? Además de todo, pues de todas las medidas de seguridad, necesito delimitar y evitar el acceso a las áreas de operación a los trabajadores o a personas ajenos a los trabajos de manejos de materiales, así como mantener dichas áreas libres. En caso del montacargas, en estricta teoría, donde estoy realizando las maniobras en el pasillo, debo de estar acordonado, delimitado área. Los accidentes pasan porque a una persona que no tenía nada que hacer ahí, ahí estaba. ¿Ok? Entonces es importante ver esta parte de la delimitación. ¿Ok? O como dicen en mi pueblo, por chismoso le pasó, ¿verdad? Decía, ¿y qué hacía la señorita de calidad en el patio de maniobras?
Pues, estaba viendo la calidad del montacarguista, ¿verdad? Porque no tenía sus labores, no tenía nada que hacer ahí. ¿Ok? Yo sé que eso no pasa en nuestro país, que entre compañeros no se pican las costillas, pero en otros países, en China sí pasa. En otros países sí es muy común. ¿Ok? Manejo y almacenamiento de materiales por el uso de maquinaria, disponer de una señalización relativa a la velocidad máxima de circulación en el caso de vehículos automotores o patines eléctricos, colocar espejos convexos en los cruces de corredores, en el caso de vehículos locomotores o patines eléctricos. EPP son medidas de seguridad, ¿sí? Así como prohibir que se deje las cargas suspendidas si no está en presencia del operador. En el caso del manejo y almacenamiento de materiales de modo manual, las actividades de manejo y almacenamiento de materiales a través de sus cargas se deberán realizar solo por trabajadores que cuenten con una aptitud física avalada por un médico o afín. De lo contrario, no podrán realizar esa, no podrán realizar dicha actividad. Por eso es que cuando ingresamos a los nuevos trabajos nos piden un examen médico o nos realizan un examen médico. Entonces, para lo que es las cargas manuales, debemos verificar que en base a lo que dicta esta norma, los trabajadores no rebasen los 25 kilos para varones, 10 kilos tratándose de mujeres y 7 kilos tratándose de menores de 14 a 16 años. ¿Ok? Esto es lo que nos dicta la norma por seguridad. Yo sé que hay hombres que pueden cargar muchísimo, que pesan muchísimo, porque saben la técnica o porque ya, ejemplo, la gente que carga los costales de cemento, ¿no? Pesan 50 kilos. Eh, Aquí no hay de que la igualdad y el género y las feministas y nada de esto. Esto se trata únicamente de fuerza, ¿sí? Física. Me queda claro que las mujeres son más inteligentes que los hombres, pero estamos hablando de sobreesfuerzo físico. Ahora bien, la faja tratándose de cargas manuales es, ¿cómo se las podría plantear? La faja es parte del equipo de protección personal para cargas manuales. Ustedes digan, ustedes qué piensan, analícenlo. Por lo menos anteriormente, en el desconocimiento, decían, bueno, traigo faja, entonces puedo cargar mi peso, o 50 kilos, o 60 kilos. Si peso 80, 50 kilos, ¿no? 60 kilos, o hasta mi peso, dependiendo del tipo de varón, ¿no? Si está fuerte. Pero no, no es que la faja te dé unos poderes sobrenaturales, simplemente es eso, que te da una correcta postura y es un apoyo lumbar. No significa que te dé el poder de cargar el doble o el triple o el cuádruple. Simplemente es un soporte lumbar, no es otra cosa. Algunas personas comentaban que era contraproducente porque entonces les daba una falsa sensación de seguridad y cargaban de más. Y obviamente aún así salen hernias, aún así salen lesiones lumbares, aún así pueden estar chocando los discos y piensan o tienen la idea de que a través de la faja pues no van a tener ningún tipo de situación, ¿no? Solamente es un soporte para la espalda baja, nada más, un apoyo para tener una correcta postura, únicamente y nada más. ¿Ok? Entonces, ya teniendo los parámetros que dicta la norma,
puedes, si tú eres una persona que hace mucho ejercicio, que levanta bastante, pues me queda claro que 40 kilos no va a representar nada para ti, ¿sí? Pero lo que nos dicta de la norma pues son 25 kilos para los varones promedio, ¿no? Digámoslo así, a la media. ¿Ok? Los trabajadores a que se refiere de 25 kilos podrán manejar una carga superior a 25 que no exceda los 50, siempre y cuando el patrón determine en el procedimiento previsto por un médico. Es lo que les comento. Si es una persona apta, que está fuerte, que tiene músculo, sin problema lo va a cargar, ¿no? Es exactamente lo mismo para aquellos que por ahí vi que alguno de los presentes tenía por ahí un vaso de proteína. Entonces, seguramente hace ejercicio. Es exactamente lo mismo que los levantamientos, ya sea de powerlifting o de levantamientos de peso muerto, este, levantamientos de espalda, supinos, es exactamente la misma situación. Hay que cargar con la espalda, con las piernas separadas, espalda recta, que hay que cargar, perdón, con las piernas, con los músculos de las piernas. ¿Sí? Es exactamente el mismo principio, espalda recta. Es lo mismo y podemos cargar muchísimo, ¿no? O sea, hay mujeres que cargan 70, 80, 90 kilos, 100 kilos en peso muerto. Sin problema un varón puede cargarlos, pero ¿qué nos dice la norma? Siempre y cuando el patrón determine el procedimiento previsto por un médico. ¿Okay? En cuanto al equipo de protección personal, conforme a lo previsto en la NOM 17, las 5 S que ya vimos, solamente quería hacer énfasis. Área de almacenamiento de materiales conforme a lo dispuesto en la NOM 26 STPS en su versión 2008 que nos habla de la señalítica o señalización, o también la podemos encontrar en la NOM 013 GOV, que nos indica que la tubería en rojo, ¿sí? nos dice que es tuberías contra incendio, señalizadas en amarillo, identificación de tuberías por fluidos de alto riesgo, o bien señalizados en verde, identificado por tuberías de fluidos de bajo riesgo, como agua potable o agua pluvial, siempre delimitando con una flecha hacia donde está el flujo. ¿Okay? Áreas de almacenamientos de materiales deberán contar con lo señalizado en la NOM 26, salidas de emergencia, rutas de evacuación, zona de menor riesgo, donde ubicar un extintor o un hidrante, ¿sí? Así como la importancia en las áreas de almacenamiento de materiales con pisos firmes y limpios. ¿Okay? Muchos de los accidentes, tanto cargas manuales como cargas con Qué bonito piso. ayudadas con máquinas, pues son en base a estas situaciones que los pisos no son los adecuados. Ok, tenemos